Pues hemos recibido en los últimos días una información muy preocupante, muy delicada, que compromete en buena parte la intimidad de unas personas, que merece ser respetada y tratada con pinzas y con mucha delicadeza, pero también compromete la actividad de un funcionario diplomático colombiano, una persona pagada con dineros de los colombianos, y es un episodio que es verdaderamente triste. Gustavo, sí, tiene que ver con el embajador ante la FAO que tiene Colombia desde hace unos meses, Armando Benedetti. La información que nosotros tenemos, Gustavo, es que el embajador Benedetti el 30 de junio estuvo involucrado en un incidente de violencia intrafamiliar contra su esposa, que también estaba allí su suegra, la mamá de su esposa, y que el incidente terminó no pasando a mayores porque la policía española tuvo que intervenir, que de esto quedó una denuncia que se puso, digamos, sumarial en la comisaría de la policía de Plaza de España en Madrid. Y todo esto, Gustavo, a nosotros también nos dijeron en su momento que fue notificado, contado ante la Cancillería, por supuesto, y que el lío diplomático era tan serio que decidieron no hacer nada al respecto. Obviamente, Gustavo, pues esto, como usted dice, compromete la vida privada de la esposa del embajador Benedetti y también de su mamá, pero también compromete la vida pública de un funcionario al que le estamos pagando los colombianos y que en España ha sido denunciado por estos hechos que aquí describimos. Hay otros detalles, Gustavo, pero esos detalles es mejor no decirlos hasta que no estén comprobados, pero lo que es cierto es que hubo un episodio que se denunció en España y que la Cancillería, si se enteró de esto, decidió no hacer nada al respecto. Espinosa, yo hablé con una de las personas involucradas en el episodio, de la familia política del embajador Armando Benedetti. Con mucha tristeza me dijo pues que había sido el episodio más aterrador que había vivido en su vida, que había experimentado, una cosa absolutamente delicada. No sé si el embajador Benedetti de Anazaray niega el episodio, pero el episodio está confirmado por la familia política del señor Benedetti, totalmente confirmado. Además, Caracol Radio tiene el dato de la institución y la entidad de la autoridad española donde se puso la denuncia de Anazaray. Gustavo, sí, el embajador Benedetti afirma que esto no es verdad, que es una más de las mentiras que se le han construido en contra de su buen nombre y que este episodio jamás sucedió. Aquí sería clave, Gustavo, que la Cancillería se pronunciara, que contara si esto realmente ocurrió. Como usted dice, hay documentos, según se narra en la comisaría, que darían cuenta de que el hecho sí sucedió. Como le digo, Benedetti dice que no sucedió. Y aquí es clave que la Cancillería le diga la verdad a los colombianos, si esto pasó, porque además, Gustavo, usted lo sabe, tristemente, pues el embajador Benedetti no tiene un antecedente de buen trato con las mujeres, no tiene un antecedente de que sea precisamente un hombre que se destaque por sus buenas maneras ante las mujeres, y pues creo que es clave que la Cancillería aclare este episodio y diga si como dice el embajador Benedetti, esto no sucedió, o como dicen las otras fuentes, fue un episodio de violencia en el que hay testigos. Quiero compartir con los oyentes, y en su momento pues lo recordarán algunos de nuestra audiencia. Nosotros recibimos hace un tiempo largo unas denuncias sobre una situación que se habría presentado en el edificio donde vivía el señor Benedetti, y algún tipo de pelea, de discusión de alto calibre que se habría dado en los corredores de noche, con gritos, con maltratos, que llamó la atención de uno de los vecinos, que fue el que se comunicó con nosotros y nos contó la historia. Nosotros en ese momento tratamos con el mayor tacto del mundo de hacer la investigación, pero lastimosamente en esa época pues se perdieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de por la noche. Al otro día, cuando nosotros hicimos todos los contactos, no había grabaciones, no había registro de esas cámaras, y siempre quedamos con esa inquietud. Pero este episodio sí pasó y sí sucedió, y no es la primera vez que hay una investigación para el doctor Benedetti en estos escenarios tan delicados, Hernando, ¿cierto? Sí, Gustavo, además mire usted, cuando era el canciller Leiva, al embajador Benedetti en ese momento en Venezuela, se le dejó de investigar a pesar de que dejó varias veces abandonado su cargo
como embajador ante ese país. Recordemos que además todo embajador cuando sale de la misión diplomática debe pedir una autorización previa a la Cancillería. En este caso no fue así. Benedetti se voló ese trámite y la Cancillería de Leiva no lo investigó. Esperemos entonces que dice ahorita la Cancillería de Murillo sobre estos hechos que, como ustedes bien señalan, son graves, porque se trataría no solamente de un escándalo en vía pública cometida por un funcionario diplomático colombiano que nos representa entre comillas a todos y además con eventuales trazas de maltrato. Yo quiero que la audiencia recuerde que nosotros no estamos haciendo eco de comentarios de redes que no tienen fondo. Yo personalmente hablé con un miembro de la familia política del doctor Benedetti, confirmó el episodio, me dijo que había sido el momento más aterrador que ha vivido en toda su existencia. Esa persona estaba cuando me confirmó todavía en España. Hemos quedado de tener más conversaciones, pero por supuesto esto es muy doloroso porque involucra a la esposa, si todavía lo es, del embajador Benedetti, que es una persona adorable, una mujer de las más altas calidades, y por supuesto esto ha creado una destrucción enorme en la familia y un momento muy duro. Es que incluso Espinosa se habla de la posibilidad, y eso sí, yo no lo tengo confirmado, de que se haya usado una herramienta, un instrumento durante el episodio. Sí, eso también me lo dijeron a mí, Gustavo, pero en efecto eso todavía no es una cosa que digamos que podamos afirmar en Caracol Radio. Lo que sí es que el episodio pues fue muy violento, involucró no solamente a la todavía esposa, aunque entiendo que digamos pues hay un proceso de separación en camino, sino también a la suegra, a la familiar política del embajador Benedetti, y que el incidente, pues como usted narró, fue una cosa muy violenta, muy agresiva, y la información inicial que a mí me dieron es que que la Cancillería en efecto sí se enteró, pero que pues el lío diplomático era muy complejo y que me parece que no hicieron nada salvo esperar a que la justicia española determinara alguna cosa. Y el incidente es muy delicado, Gustavo, porque pues obviamente pone al presidente Petro otra vez en la disyuntiva de qué hacer con Benedetti. Si la denuncia, como creemos, está en la Plaza de Madrid, que fue lo que nos dijeron, en la comisaría allí, y la denuncia se interpuso ese día por violencia contra una mujer o contra dos mujeres, yo no sé qué va a hacer el presidente Petro, pero no creo que pueda seguir siendo funcionario. En este caso, cuando hablamos de la familia política del doctor Benedetti, es por punta y punta, política en el sentido pues de ser una familia por vía matrimonio, pero también es que la suegra es Adelina Cobo, que es una política muy respetable de la costa, muy cercana, además en su momento a todo el proyecto político de Gustavo Petro. Su hija se llama igual, con la que el doctor Benedetti ha tenido ires y venires. Recordemos, Juan Fraile, un trino de Adelina. Adelina Guerrero, a través de su cuenta en X, el pasado 21 de julio, trinó la siguiente lectura. ¿Qué es un sociópata? Un sociópata se define como una persona que presenta un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por patrones persistentes de comportamiento manipulador, falta de empatía y desprecio hacia las normas sociales y legales. Estas personas suelen mostrar una incapacidad para sentir remordimiento por sus acciones, incluso cuando dichas acciones causan daño a sí mismos o a otros. Los sociópatas pueden exhibir una habilidad extraordinaria para ocultar sus verdaderas intenciones, manipular a los demás con fines personales y violar consistentemente las normas sociales sin experimentar culpabilidad. Al tratarse de una enfermedad mental, es difícil definir con exactitud qué es un sociópata. Por ello, esta definición general es un punto de partida para adentrarnos en los matices de un fenómeno complejo y multifacético. No menciona, por supuesto, el episodio, no menciona al embajador Benedetti y tampoco hay alguna referencia a un hecho particular en su cuenta de X, pero ha llamado mucho la atención, por supuesto, que haya hecho este post. Entre otras cosas, para no ir a la historia patria como en el episodio que les comentaba de la cámara de seguridad que se perdió y que Caracol Radio trató de buscar, para no ir allá al Antiguo Testamento, Diana, meses atrás, el doctor Benedetti no fue el que la insultó y la increpó a usted por una investigación de la manera más horrenda y grotesca, como contamos aquí al aire. Sí, Gustavo, así como usted lo narra, cuando estábamos en ese momento publicando las declaraciones del general de las Fuerzas Armadas que falleció y que él dejó en documento cómo habría interés de la familia Benedetti en un contrato dentro del ejército, el embajador Benedetti, cuando yo lo llamé a preguntarle por esos hechos, se
Se regó, es la palabra, en insultos e improperios. Me llamó basura, dijo que era una vergüenza para el periodismo, dijo en ese momento que yo no era nada, que no era nadie, que él sí me iba a enseñar a hacer periodismo. Luego, Gustavo, por eso insisto, el maltrato del embajador Benedetti hacia las mujeres, el maltrato verbal al menos, no es algo que pueda sorprender, porque sí es una persona que constantemente ha agredido públicamente o en privado, como sucedió en mi caso, a varias mujeres, y eso hemos tenido información todos los colombianos. Así que, bueno, de haber sucedido esto, como usted dice, Gustavo, confirmó con familiares, pues es una vergüenza que el gobierno nacional siga manteniendo como representación diplomática a una persona que tiene estos comportamientos tan violentos y agresivos con las mujeres. Yo creo que lo que le queda al embajador Benedetti, por sobre todo, más allá de pensar en cuestiones que tienen que ver con su permanencia en la diplomacia, que tendrá que decidir el señor canciller con el señor presidente de la República, lo que le queda es tener la gallardía de reconocer el episodio. No puede negarlo. Tiene que explicarlo, por supuesto su versión es importante, entender qué fue lo que pasó, pero el episodio está confirmado. Yo lo tengo plenamente confirmado. Y yo creo también, Hernando, que aquí estamos ante una situación que es muy delicada. El presidente Petro y su propuesta de cambio desde el principio ha incluido el respeto a la mujer, el respeto a los derechos de la mujer, el buen trato a la mujer. Recuerde que hasta Holman Morris tuvo muchos inconvenientes para poder llegar finalmente a RTBC, donde tuvo que entrar de la mano de Noria Rodríguez, porque un grupo de mujeres no estaban de acuerdo con el nombramiento debido a cuestiones que tienen que ver con la vida privada del señor Morris en su momento. Entonces, aquí donde está la izquierda, aquí donde está el pacto histórico, aquí donde está la vicepresidenta, aquí donde están las parlamentarias y las congresistas, aquí donde están todos los miembros del gobierno, que siempre han sido claros en la defensa de los derechos de la mujer. Uno de los suyos, hombre importantísimo en la campaña de Gustavo Petro, a quien después se le premió, pasando un escándalo tremendo con Laura Sarabia, se le premió con esta embajada creada, sacada de una chistera de la FAO que no existía en Italia. Él es el protagonista de este episodio, contra no una mujer, contra dos mujeres y no sé qué otra gente pueda estar involucrada. ¿Dónde están, Hernando, para protestar y exigir la salida de la embajada del embajador Benedetti? Sí, Gustavo, tiene una oportunidad de oro, si es que así lo piensa el presidente Petro, de demostrar que lo más importante, como debe ser, es el respeto a la mujer. Y si no, entonces nos va a llevar a conjeturas ellas distintas. ¿Por qué se sostiene Armando Benedetti en una embajada? ¿Por qué antes se le nombró en Venezuela sin tener ningún conocimiento diplomático? ¿Por qué después, a pesar de quebrantar distintas normas, se le renombró en otra embajada, como usted bien señala, creándose la misma? Entonces, ¿qué sabe Benedetti que el país no sabe, si es que lo sabe, con relación a la campaña y con relación al presidente? Pero además, también tiene una oportunidad de oro el canciller Murillo, quien se ha dicho también defensor de la mujer y respetuoso de los derechos humanos. Este es el momento entonces para actuar. Ahora, si el ex senador Benedetti, ciertamente encartado judicialmente, y quien la ha emprendido contra periodistas, el caso de Diana pues es bastante emblemático, en el pasado de María Jimena Duzán, de María Isabel Rueda, de Darcy Quinn, debemos decirlo, ¿por qué no? Pero además también de Laura Sarabia, su coequipera, su amiga, como también lo sabemos en caso de las mujeres que por desgracia han caído en sus redes sentimentales. Pues es el momento entonces, desde toda perspectiva, para efectos de que él demuestre con esa gallardía y se asincere que eso pasó. Si no, enviaremos un derecho de petición para que se nos informe, a ver si entonces sobre la falsedad documental es capaz de un verbo que a él le resulta muy frecuente: mentir. Ahora, sobre esto, alguna fuente muy cercana a Benedetti sostiene que el hecho de violencia sí se dio, pero que fue una pelea mutua de gritos, no de golpes. Pues es básicamente lo que hay que aclarar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hasta qué niveles llegó? ¿Por qué tuvo la familia política de Benedetti un golpe tan duro con esto? ¿Y por qué terminó una denuncia ante la autoridad española, Vanessa?
La denuncia por el episodio, porque obviamente ante semejante escándalo llega la policía y pues la denuncia está ahí. Pero el tema es que su mujer, Adelina, pues no lo quiere denunciar y así es muy fregado, Gustavo, así como no la denunció la otra, ni el otro, ni el otro, ni el otro. De Benedetti pues más para dónde. Ya vimos cómo trató a Laura Sarabia. El presidente Petro, que tiene a Laura Sarabia en sus entrañas, al lado, sentada de él, que casi que cogobierna, si es que no es la que gobierna, con todo y eso y con todo lo que a Laura Sarabia le puede producir Benedetti, no lo saca del gobierno, vaya usted a saber por qué. Y sobre las mujeres, mientras su exesposa, su esposa, su novia, la otra, la una, la que todas quedan embarazadas, le permiten 20 mujeres al mismo tiempo, etcétera, no lo denuncien, no pasa nada, Gustavo, porque eso se llama espacio íntimo. Ahí está la señora Adelina llamándonos a las periodistas a explicar su versión de qué fue lo que ocurrió. Entonces así es muy difícil. Y yo difiero con usted de que el presidente Petro ha respetado a las mujeres. Creo todo lo contrario. Primero empezando por lo que le hizo a su esposa. ¿O es que a usted le parece muy bonito que un mandatario de un país en una visita oficial se pasee cogido de la mano con otra mujer, sea o no sea lo que sea, pero con otra mujer en una visita oficial a un país y su señora mientras tanto aquí sentada haciéndola reír de un montón de gente que se la mota en las redes sociales porque Verónica Alcocer no puede poner un mensaje sin que le digan todo tipo de improperios? Eso es una falta de respeto con la señora. Más allá de si tiene o no lo que sea que tenga y su vida íntima, pues no, es que es el presidente de Colombia. Y lo mismo permitió con Holman Morris. Más de las mujeres que han denunciado a Holman Morris, más de las que han dicho al derecho, al revés, en este programa, en 10 AM, en todo lado, no le importó. Ahí lo tiene. Armando Benedetti, ¿qué más? La misma Laura Sarabia se lo ha dicho al presidente. No puedo con ese señor, es un patán, mire todo lo que hace. Ahí lo tiene, embajador. El presidente Petro tampoco vengamos a decir que protege a las mujeres porque no lo hace con su propia esposa, no lo hace con ninguna. Como me decía la colega Rosalba Ateortúa, pues no solo es un episodio de defensa a la mujer, es un irrespeto a la dignidad que ostenta. Hernando, es un embajador. Total, Gustavo, y es que mire, dentro del Código Único Disciplinario que todo funcionario público judicial o de la rama ejecutiva o de cualquier rama del poder público garantiza y además señala que va a cumplir está precisamente el respeto hacia los demás, lo cual entre otras se circunscribe en un elemento fundamental a poner de presente y es en su círculo familiar. Mire el ejemplo que le da a sus pobres hijos este caballero. Y mire, las trazas hablan mucho y cuando yo digo mentiroso, yo quisiera que él me rectificara porque esto que dije ahora o que voy a decir ahora yo lo dije antes. Usted, señor Benedetti, fue capaz hace 20 años de engañar a un noticiero de televisión, haciendo pasar por ingeniero a quien no lo era para efectos de certificar que un puente había quedado supuestamente mal construido. Y si así lo fuera, usted mintió. Usted dijo que no se había reunido con Rocío Arias en la cumbre de Caramelo, que tuvo que ver con los paramilitares, y usted estuvo ahí, señor Benedetti. Pero además le voy a decir tanto así como lo siguiente. Usted es la segunda vez que pierde la visa, ya lo había hecho hace 5 o 7 años y ahora la volvió a perder. Es un tipo que no tiene y no representa ningún margen de ejemplo para la sociedad colombiana. Y que un gobierno, cualquiera, el anterior, lo tenga, es la prueba fundamental que eventualmente las cosas y las malas prácticas sí pagan y que adicionalmente también las malas prácticas y los malos tratos a las mujeres también lo son. Hernando, la cosa fue tan fea que me confirma un colega que habla con los allegados a Benedetti que se vio por lo menos volar una silla por los aires en el episodio. Entonces, pues muy delicado este tema. Yo creo cuando mencionamos ahora a la vicepresidenta que aquí falta un pronunciamiento del Ministerio de la Igualdad. Toda la plata que estamos metiendo en un ministerio que a veces se queda corto, pues vale la pena un pronunciamiento. Y el señor Benedetti no está obligado a dar entrevistas. Está obligado como funcionario a explicar su conducta. Y tendrá que explicarla públicamente y, por supuesto, considerar su renuncia. Yo no sé hasta qué punto se la van a pedir por lo que sepa, como ustedes han planteado aquí de lo que pasó en la campaña, pero él puede dar el paso al costado. No necesita que nadie le pida el puesto, pero tiene que dar una explicación pormenorizada como funcionario de cómo fue el episodio. Y cuidado con mentir durante el episodio. Sí. Cuidado con mentir, Hernando, porque es funcionario. Sí, Gustavo, y ya que estamos haciendo ese llamado, mire, hagámoslo en todos los frentes. Señora Procuradora General de la Nación, usted que es mujer,
doctora Margarita Cabello Blanco, para que no pase ese paisanaje como un paisanaje cómplice, abra rápidamente la investigación a ese respecto, para que sigamos pensando quienes creemos que la Procuraduría debe mantenerse y que usted es una persona independiente, que aquí hay evidentemente la posibilidad de lucirse, para poner de presente que a las mujeres no se les maltrata, y mucho menos por un funcionario público. Entonces yo también me sumo a esos pedidos que se le hacen a la doctora Francia Márquez como ministra de la Igualdad, y le sumo a una persona que sí, es amiga, pero le exijo, doctora Margarita Cabello, que usted abra esa investigación de manera oportuna y que nos comente los resultados rápidamente. Diana, hablábamos ahora de la forma en que reacciona el señor Benedetti cuando se hace algún comentario sobre él, si hay una investigación, si los periodistas tienen, como tenemos todos, el derecho profesional de ponerle la lupa a un funcionario. Fue un momento muy duro con usted. Ay, Gustavo, cuando eso pasó, yo le cuento que fue, pues además yo quedé desconcertada porque en ese momento yo pensé que él me iba a responder amablemente lo que yo le estaba preguntando, y me encuentro con una cantidad de improperios, como digo, en que le tengo que confesar una cosa, Gustavo. En ese momento, pues cuando inicia toda la discusión y yo trato de hablarle y yo le digo que por favor, que se calme, que me escuche, en ese momento pues yo no estaba grabando la llamada porque pues era simplemente, se supone que él me estaba respondiendo una llamada que yo le estaba haciendo, y usted sabe que en esto del periodismo uno pregunta, lo voy a grabar porque es una entrevista. En ese momento pues no lo estaba grabando, pero en algún momento de ese diálogo yo empecé a grabarlo. Ya al finalizar eso lo grabé. ¿Por qué? Aunque legalmente una grabación sin consentimiento pues es ilegal, en ese momento ya lo que estaba pasando era que él estaba traspasando ese límite del simple diálogo y estaba acusándome de haberme robado yo el expediente del que estaba hablando en ese momento. Lo que dice ahí el doctor Hernando Herrera me corregirá, es que cuando ya se está constituyendo un delito y cuando se está ya maltratando a la persona, sí es permitido hacer este tipo de grabaciones porque se está configurando una agresión. En ese momento, en cuanto Fernando, yo veo que ¿eso está es así pasando, legalmente? Eso es así, totalmente cierto. Perfecto, lo que dice perfecto. Diana, Gustavo. Cuando una persona obviamente evidencia y además es víctima, tiene toda la posibilidad de grabar. Y Diana, qué bueno que lo haya hecho para exponer en el caso que sea pertinente a este caballerito de quinta. A ver, Diana. El hecho, Gustavo, en ese momento es que pues yo lo empiezo a grabar. Y si Flaco me dirá si ya está listo este audio que yo quiero pasarle a la audiencia. ¿Por qué? Porque escuchando a Vanessa, Gustavo, en este momento, es cierto, las mujeres no nos podemos dejar, no nos podemos seguir quedando calladas. No nos podemos seguir quedando calladas ante las agresiones, no nos podemos quedar calladas ante la violencia, no podemos seguir permitiendo que este tipo de conductas pase. Este audio se hace ya en el momento en el que Armando Benedetti comienza a acusarme de haberme robado un expediente. Lo grabé en ese momento como defensa y hasta hoy no había querido publicarlo por no entrar en controversia con el embajador Benedetti. Pero creo que es una buena idea, es un buen argumento para que los colombianos nos demos cuenta cómo es la manera en que Armando Benedetti se dirige a las mujeres. Escuche. Doctor Benedetti, yo no me robé ningún papel. Yo no me robé ningún papel y le pido por favor... Te lo robaste, no fuente, te vas a parar en lo que no es. No me... Te robaron los secretarios con la fuente, eso no es fuente. Y no vengan con pendejadas aquí, porque yo sí soy periodista. O por lo menos yo periodismo, sé cómo es el cuento. Entonces tú lo sacaste ilegalmente. No lo saqué ilegalmente y no estoy obligada a darle la fuente, pero no me robé ningún... No, doctor Benedetti, yo le pido a usted también respeto conmigo. ¿Cómo es confidencial en noticia? ¿Cómo es confidencial en noticia? Noticia es si tú compruebas lo que dice el señor ahí. Eso es lo que es serio. Lo que es serio es haber llamado a mi hermana a contrarrestar lo que iba a decir. Eso no lo haces. En mi época, doña Diana, si tú no tenías pruebas, el director del medio, Hernando Santos, no me dejaba llamar al señor ni siquiera si no tenía pruebas. Y si yo no lo llamaba, el tipo no me pasaba, le daban 2 o 3 días para que sacara la noticia. ¿No lo sacaron así? Pero doctor, yo le pregunto... Entonces tú consigo un papel de lo que dice alguien así. Yo mañana puedo revelar un papel que me consigue mañana, de la cual tú eres bandido
Pero doctor Benedetti, yo lo que hablé en la nota es lo que el señor le dio. El poquito con el que hablas, con todos declarados culpables. No, señor, eso no es cierto. A mi hermana, a mí, para que vea, lo único que ha pasado con Benedetti y Armando es que hubo una traición del gobierno de Petro conmigo. Mi hermana nunca más le volvieron a pasar el teléfono. No tengo ninguna injerencia en este gobierno. No tengo una persona empleada para que tú vengas a decir que yo me ganaba una mano en un helicóptero. Pero yo doctor Benedetti, yo lo que reproduje fue lo que el general le dijo a la justicia. Pero de ninguna manera dije, como usted lo está afirmando, que yo... ¿Eres una lora entonces? ¿Una qué, perdón? ¿Eres una lora? Una lora. Una lora, ok. ¿Repite lo que dice alguien sin investigar? Y lo que usted está diciendo, que yo insinué que su hermana estaba detrás de la muerte del general... Por Dios, doctor Benedetti. Eso es como si tú vas a misa y el cura dice que María Magdalena es puta y todo el mundo sale creyendo que María Magdalena es puta. Todo el mundo cree eso, porque así me lo han hecho saber y así me lo han... Bueno, una lora, una bandida, una rata, Diana. Y que si el cura dice que María Magdalena es puta, entonces yo salgo a repetirlo. En ese momento, Gustavo, ya el señor Benedetti tira el teléfono y luego sale en redes sociales a decir, cuando yo digo públicamente que no me respondió y que esas eran las preguntas, dice que él nunca jamás en la vida me insultó, que nunca me trató mal, que simplemente él respondió las preguntas, lo cual no es cierto. Pero ahí se ve, es lástima de verdad, Gustavo, no haber tenido toda la grabación completa, porque fue toda una oda a cómo me iba a enseñar a hacer periodismo, a cómo, pero venga, Gustavo, hay una cosa ahí que no se puede pasar por alto. Usted escucha cuando él dice, lo único cierto acá es que a mí me traicionó el gobierno Petro. Esa partecita es la que tiene tan molesto a Benedetti desde hace mucho tiempo. Que lo traicionó y él tiene cómo chantajearlo, pero usted es muy paciente, colega, le permito decir que la felicito por educada y paciente, porque a mí un señor me trata la mitad de lo que le dijo José Benedetti con ese tono y esos gritos, y diciéndole lora y toda esa cantidad de locuras que le dijo, y bueno, la grabación mía sería distinta. Muy paciente y el tipo muy grosero, de verdad que sí. Yo me pregunto es cómo pudo esta persona ser congresista y ahora embajador. Un maltrato evidente a la mujer. Y si usted me lo permite, señor director, que yo siempre me siento muy a gusto de trabajar bajo su comandancia y su mano, de aquí en adelante, cada vez que entrevistemos una mujer de este gobierno, ministra, consejera, a la doctora Saravia, que es también secretaria general de la presidencia, yo le voy a preguntar sobre esa coherencia. ¿Por qué una persona como Armando Benedetti, a pesar de maltratar mujeres, puede seguir en la función pública, en el servicio diplomático? Quiero grabar esas respuestas y tenerlas para la posteridad, porque me van a representar mucho no solamente la coherencia de un gobierno, sino la defensa fundamental de los derechos de las mujeres.